¿Sabías que existe un milagro de la Virgen de Guadalupe tan poderoso, tan perturbador, que el propio Vaticano decidió mantenerlo en silencio durante casi 500 años? Lo que estás a punto de descubrir hoy no lo vas a encontrar en ningún catecismo, no te lo enseñaron en la escuela dominical, y muy pocos sacerdotes se atreven a hablar de esto desde el púlpito. Pero la verdad siempre encuentra su camino, y hoy, tú vas a conocer los misterios de la Biblia y los secretos de la Biblia que rodean el acontecimiento más extraordinario en la historia de México. Mira, hermano, hermana, si has sentido alguna vez que hay algo más grande esperándote, si en tu corazón late la sospecha de que la historia oficial está incompleta, entonces este video fue creado específicamente para ti. Porque lo que vamos a revelar hoy sobre la Virgen de Guadalupe no es solo historia antigua, es una profecía viva que tiene todo que ver con tu destino, con el despertar espiritual de toda una nación, y con eventos que están conectados directamente con los tiempos finales. Antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Muchas personas ven nuestros videos pero aún no están suscritas al canal. Si este contenido resuena con tu alma, si sientes que aquí encuentras verdades que no te cuentan en otros lugares, por favor, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. No es solo por nosotros, es por ti, para que no te pierdas las revelaciones impactantes que seguimos compartiendo. Y si Dios pone en tu corazón el deseo de apoyar este ministerio con una pequeña donación, créeme que cada ayuda nos permite seguir trayendo este conocimiento prohibido a más personas que lo necesitan desesperadamente. También, considera unirte como miembro del canal. Juntos estamos construyendo una comunidad que busca la verdad oculta sin miedo. Hoy vas a descubrir por qué el Vaticano prohibió hablar libremente sobre ciertos aspectos del milagro de Guadalupe. Vas a conocer el código secreto escondido en el manto sagrado que la ciencia moderna apenas está comenzando a descifrar. Vas a entender la profecía que la Virgen dejó específicamente para México y cómo esa profecía nos conecta directamente con los secretos del Apocalipsis. Y más importante aún, vas a comprender por qué los ojos de la Virgen contienen un mensaje para ti, para este momento exacto de la historia. Esto no es un video más sobre religión. Esto es un llamado urgente para que despiertes a tu verdadero propósito espiritual. Porque cuando termines de ver esto, nunca más verás la tilma de la misma manera. Nunca más pensarás en la cultura mexicana como algo separado del plan divino. Y nunca más dudarás de que los misterios antiguos de nuestros ancestros fueron honrados y elevados por el mismo Dios. Así que prepárate, quédate hasta el final, porque lo que viene es nada menos que explosivo. Y recuerda, la verdad siempre ha estado ahí, esperando que alguien tuviera el valor de mirarla de frente. Hoy, ese alguien eres tú. Hay algo profundamente perturbador en la manera como ciertos acontecimientos quedan sepultados bajo el peso del tiempo y del silencio institucional. Cuando uno empieza a hurgar en los archivos antiguos, en esos documentos que pocos se atreven a consultar, descubre que la historia oficial de la Virgen de Guadalupe tiene grietas enormes. Vacíos inexplicables que hacen pensar que alguien, en algún momento, decidió que ciertas cosas era mejor mantenerlas lejos de los ojos del pueblo. No es coincidencia que en los registros del Vaticano existan referencias a acontecimientos extraordinarios relacionados con la tilma de Juan Diego que nunca fueron completamente documentados para el público general. Estos misterios de la Biblia se entrelazan con los secretos de la Biblia de formas que pocos han comprendido realmente. La tradición popular nos cuenta sobre las rosas en pleno invierno, sobre la imagen milagrosa que apareció en el Ayate, pero hay algo más, algo que los custodios de la fe consideraron demasiado revolucionario, demasiado peligroso para compartir abiertamente. En los primeros años después de la aparición, varios testimonios fueron recogidos por frailes franciscanos que hablaban de fenómenos adicionales, curaciones instantáneas no solo de enfermedades físicas, sino de condiciones que hoy llamaríamos psicológicas o espirituales, transformaciones radicales en personas que habían tocado la tilma o simplemente estado en su presencia. Uno de estos relatos, particularmente fascinante, describe cómo un hombre ciego de nacimiento no solo recuperó la vista, sino que afirmó poder ver cosas que otros no podían ver, una frase críptica que los investigadores modernos han interpretado de múltiples maneras.
Estos documentos fueron clasificados como sensibles y guardados en archivos que requerían permisos especiales para su consulta, lo que naturalmente despierta sospechas sobre la verdad oculta que contienen. Lo que hace que este milagro sea particularmente intrigante es su conexión con la cultura mexicana de una manera que va más allá de lo religioso. Juan Diego no era simplemente un converso indígena, era un conocedor profundo de los misterios antiguos de su pueblo, un hombre que entendía el lenguaje de los símbolos prehispánicos tanto como estaba aprendiendo el cristianismo. Cuando la Virgen se le apareció en el Tepeyac, un lugar sagrado para los aztecas dedicado a Tonantzin, la madre de los dioses, estaba creando un puente entre dos mundos espirituales. Este sincretismo, esta fusión de tradiciones, fue visto con sospecha por algunos sectores de la Iglesia que preferían una evangelización más pura, más desligada de las raíces indígenas. Las revelaciones impactantes contenidas en los testimonios originales de Juan Diego incluyen descripciones de la Virgen hablando en náhuatl, usando metáforas y referencias que solo alguien profundamente familiarizado con la cosmología mexicana podría entender completamente. Ella no vino como una figura extranjera impuesta, sino como alguien que conocía íntimamente el corazón y el lenguaje del pueblo de México. En Isaías 66 horas y 13 minutos leemos, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y precisamente eso fue lo que la Virgen hizo, consolar en un lenguaje que resonaba con el alma de un pueblo conquistado y herido. Sin embargo, esta cercanía con las tradiciones prehispánicas hizo que algunos prelados europeos cuestionaran la ortodoxia del acontecimiento, sugiriendo que quizás era mejor enfatizar algunos aspectos y minimizar otros para evitar confusiones doctrinales. Pero aquí viene lo realmente fascinante, lo que no te contaron en las clases de catecismo ni en los sermones dominicales. Existe evidencia documental de que Juan Diego tuvo más de 4 encuentros con la Virgen. Los relatos oficiales hablan de 4 apariciones principales, pero investigadores que han tenido acceso a cartas privadas entre obispos de la época han encontrado referencias a visitas continuas y diálogos prolongados que se extendieron durante meses después del milagro de las rosas. En una de estas cartas, fechada en 1533, un fraile franciscano menciona que Juan Diego había recibido instrucciones específicas sobre eventos futuros que conciernen no solo a la Nueva España, sino al mundo entero. Estas supuestas profecías, estas revelaciones sobre el destino de México y su papel en la historia de la salvación, fueron consideradas tan delicadas que se decidió no incluirlas en el Nican Mópowa, el documento náhuatl que narra las apariciones. ¿Por qué? Porque aparentemente contenían información que cuestionaba ciertos aspectos del poder eclesiástico y sugerían que el pueblo mexicano tenía una misión espiritual única, independiente de las estructuras europeas de la Iglesia. Este conocimiento prohibido fue guardado celosamente, accesible solo para unos pocos iniciados que juraban mantener el secreto. Imagínate la tensión, por un lado, un milagro innegable que convertía a miles, por otro, un mensaje que potencialmente desafiaba el orden establecido. La solución fue simple pero efectiva: celebrar el milagro, venerar la imagen, pero mantener en silencio las implicaciones más profundas de lo que realmente había ocurrido en el Tepeyac. Y así, generación tras generación, el pueblo rezaba ante la tilma sin conocer la totalidad de lo que representaba, sin entender completamente el código secreto tejido en cada fibra de ese ayate milagroso. En la numerología bíblica y en la cosmología náhuatl, los números siempre han tenido significados específicos, y resulta fascinante que las crónicas más detalladas mencionan que Juan Diego recogió exactamente 40 rosas. El número 40 aparece repetidamente en las escrituras como un periodo de prueba, preparación y transformación: los 40 días del diluvio, Génesis 7:17, los 40 años de Israel en el desierto, Números 14:33, los 40 días de Jesús en el desierto, Mateo 4:2. Este número no es coincidencial, representa un ciclo completo de purificación y preparación para algo nuevo. La interpretación tradicional sugiere que estas 40 rosas simbolizaban los 40 años de tribulación que México enfrentaría antes de su verdadero despertar espiritual.
Pero aquí viene lo verdaderamente impactante: si contamos 40 periodos de cierta duración desde 1531, dependiendo de cómo interpretemos la profecía, llegamos a fechas que coinciden con momentos cruciales en la historia de México. Algunos estudiosos han propuesto que cada rosa representaba una década, lo que nos llevaría al año 1931, justo cuando México estaba emergiendo de la Guerra Cristera y empezando a redefinir su identidad nacional. Otros sugieren que cada rosa representa un ciclo más largo, apuntando hacia un despertar aún por venir, un momento en que México cumplirá su destino como puente entre culturas y como guardián de secretos de la Biblia que el mundo occidental ha olvidado. La verdad oculta en el simbolismo de las rosas es que México no fue evangelizado para ser simplemente una extensión de la cristiandad europea, fue preparado para ser algo completamente nuevo, una síntesis única de sabiduría antigua y revelación cristiana. El color de las rosas también merece atención especial, porque en la simbología tanto cristiana como prehispánica, los colores nunca son arbitrarios. Las rosas de Castilla son típicamente rojas o rosadas, colores asociados con el amor, el sacrificio y la sangre. En la cultura mexicana prehispánica, el rojo era el color de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, pero también representaba la vida y la energía vital. La Virgen de Guadalupe estaba, en efecto, transformando un símbolo de guerra y sacrificio en un símbolo de amor redentor. Este es el código secreto más profundo. La conquista había traído sangre y destrucción, pero de esa misma tierra empapada en sufrimiento brotarían flores de una belleza sin precedentes. En Isaías 35:1 leemos: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, una profecía que perfectamente describe lo que estaba ocurriendo en el Tepeyac. El yermo espiritual creado por la conquista, ese desierto de desesperación en el que había caído el pueblo indígena, estaba siendo transformado en un jardín floreciente. Pero la profecía iba más allá. Las rosas en el tilma de Juan Diego no se marchitaron como flores naturales, permanecieron frescas y fragantes de manera sobrenatural durante días, sugiriendo que la promesa divina para México no era temporal sino eterna. Este pueblo, esta nación, estaba siendo marcada para un propósito especial que se extendería a través de generaciones. Y cuando finalmente Juan Diego abrió su tilma ante el obispo y las rosas cayeron al suelo revelando la imagen de la Virgen, estaba simbolizando cómo a través de la humildad y la obediencia, lo imposible se hace posible, como de lo que parece ordinario emerge lo extraordinario, preparando el camino hacia revelaciones impactantes que transformarían no solo una nación sino potencialmente el mundo entero. En 1929, el fotógrafo oficial de la Basílica de Guadalupe, Alfonso Marcué González, mientras examinaba una fotografía ampliada del rostro de la Virgen, notó algo que le heló la sangre. En los ojos de la imagen había lo que parecía ser el reflejo de un hombre con barba. Inicialmente pensó que era un defecto de la fotografía o una ilusión óptica, pero exámenes posteriores confirmaron que efectivamente había una figura humana reflejada en las pupilas. Este descubrimiento abrió una línea de investigación que se volvería cada vez más perturbadora para las autoridades eclesiásticas. ¿Cómo podía una imagen creada milagrosamente en 1531 contener reflejos que obedecen las leyes de la óptica moderna? En 1956, el doctor Javier Torroella Bueno, oftalmólogo, examinó los ojos y confirmó que presentaban el efecto Purkinje-Sanson, un fenómeno óptico donde la luz se refleja en 3 puntos diferentes del ojo humano vivo, algo imposible de replicar en una pintura plana. Los ojos de la Virgen de Guadalupe no solo contenían una imagen, contenían múltiples imágenes reflejadas exactamente como lo haría un ojo humano real en el momento de presenciar una escena. Este hallazgo fue considerado tan extraordinario y potencialmente problemático que el Vaticano pidió discreción en su difusión. ¿Por qué? Porque si estos ojos literalmente vieron la escena del milagro y la capturaron como lo haría un ojo vivo, entonces estábamos hablando de algo que trascendía completamente nuestra comprensión de la realidad material. Los misterios antiguos hablaban de divinidades que todo lo ven, pero aquí teníamos evidencia física de una visión que había sido preservada milagrosamente a través de los siglos.
Pero la historia se vuelve aún más enigmática cuando en 1979, el ingeniero José Aste Tonsman, experto en procesamiento digital de imágenes de IBM, comenzó a analizar los ojos con tecnología de computadora mucho más avanzada. Lo que descubrió desafió toda lógica. En ambos ojos, magnificados más de 2500 veces, aparecía una escena completa con 13 figuras humanas, incluyendo a Juan Diego abriendo su tilma, el obispo Zumárraga, un intérprete y varias otras personas que presumiblemente estaban presentes en ese momento histórico. Más inquietante aún, las proporciones y posiciones de estas figuras en ambos ojos eran perfectamente consistentes con las leyes de la óptica binocular, algo que ningún pintor del siglo XVI, ni siquiera los más talentosos del Renacimiento, habría podido lograr sin entender principios de óptica que no serían descubiertos hasta siglos después. El conocimiento prohibido que esto revelaba era perturbador. La imagen no fue pintada por manos humanas usando técnicas conocidas. Fue de alguna manera fotografiada o impresa en el tejido por un proceso que desconocemos completamente. En Juan 11:40, Jesús le dice a Marta, «No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios», y aquí estábamos literalmente viendo algo glorioso que desafiaba nuestra comprensión científica. Pero para el Vaticano, este nivel de evidencia científica de lo sobrenatural era un arma de doble filo. Por un lado, validaba la fe, por otro, generaba expectativas y especulaciones que podían ser difíciles de controlar y canalizar apropiadamente dentro de la doctrina establecida. Lo que verdaderamente inquieta a los investigadores escatológicos es que en una de las figuras microscópicas identificadas en los ojos, hay alguien que no corresponde a ninguna de las personas que históricamente deberían haber estado presentes en ese momento. Esta figura adicional, según algunos analistas, parece estar vestida de una manera que no corresponde al siglo XVI, sugiriendo la posibilidad de que los ojos de la Virgen no solo capturaron el momento pasado sino que de alguna forma también contienen imágenes del futuro. Esta interpretación, aunque especulativa, ha llevado a algunos teólogos a proponer que la mirada de la Virgen de Guadalupe es profética, que está viendo no solo a Juan Diego en 1531 sino a todos sus hijos espirituales a través del tiempo, incluyéndonos a nosotros en este momento. En Apocalipsis 1:7 se nos dice, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá», estableciendo un precedente bíblico para visiones que trascienden el tiempo lineal. La conexión con los secretos del Apocalipsis se vuelve inevitable cuando consideramos que México, según estas interpretaciones proféticas, tiene un papel especial que jugar en los eventos del fin de los tiempos. La Virgen apareció en una colina dedicada a una diosa madre, creando un puente entre el antiguo y el nuevo pacto, y sus ojos eternamente abiertos vigilan y esperan el momento del cumplimiento de algo que fue prometido hace casi 500 años. Esta es la verdad oculta que las instituciones eclesiásticas han manejado con extrema cautela, la posibilidad de que Guadalupe no sea simplemente un evento del pasado para conmemorar, sino una profecía activa sobre el futuro que aún está desarrollándose. Y cuando uno mira directamente a esos ojos en la tilma, sabiendo lo que contienen, es imposible no sentir que esa mirada te ve, te conoce y te está llamando a ser parte de algo mucho más grande que tú mismo. Algo que conecta la cultura mexicana con un destino cósmico que apenas estamos comenzando a comprender en toda su magnitud y profundidad, preparando el escenario para las revelaciones finales que están por venir. Perfecto. Voy a continuar con el tópico 5, que es el último. Aquí está la producción textual. Existe una tensión fundamental que ha existido desde los primeros siglos del cristianismo entre la institución eclesiástica y las manifestaciones directas de lo divino que ocurren fuera de los canales oficiales. Cuando la Virgen se apareció a un indígena humilde en las afueras de lo que entonces era la Ciudad de México, sin la mediación de sacerdotes, sin consultar a obispos, sin seguir los protocolos establecidos, estaba estableciendo un precedente peligroso desde la perspectiva del control institucional. A lo largo de la historia, la Iglesia ha tenido que lidiar con místicos, visionarios y profetas cuyas experiencias directas con lo divino a veces desafiaban o cuestionaban la autoridad establecida. Santa Juana de Arco fue quemada en la hoguera por hombres de iglesia que temían el poder de sus visiones. Santa Teresa de Ávila fue investigada por la Inquisición.
San Juan de la Cruz fue encarcelado por sus propios hermanos carmelitas. El patrón es claro: cuando lo divino se manifiesta de manera directa y poderosa, especialmente a través de personas simples del pueblo, las estructuras de poder religioso se sienten amenazadas porque pierden su monopolio como intermediarios entre Dios y la humanidad. En el caso de Guadalupe, teníamos todos los elementos de una potencial crisis de autoridad: un laico sin educación formal recibiendo revelaciones directas, un mensaje que honraba la cultura indígena en lugar de erradicarla, y milagros físicos tan evidentes que no requerían la validación de teólogos para ser creídos. Los misterios de la Biblia están llenos de ejemplos donde Dios elige específicamente a los humildes para confundir a los sabios, como se nos recuerda en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Juan Diego era precisamente ese tipo de elección divina que hace que las jerarquías humanas se sientan incómodas. Lo que realmente preocupa al Vaticano no es el milagro en sí. La Iglesia ha reconocido oficialmente miles de milagros a lo largo de su historia, sino las implicaciones de todo lo que rodea a Guadalupe y que ha sido deliberadamente minimizado o mantenido en silencio. Primero está la cuestión del sincretismo. La Virgen apareció en un sitio sagrado azteca, habló en náhuatl, usó símbolos que resonaban profundamente con la cosmología indígena, y creó un puente entre dos tradiciones espirituales de una manera que algunos puristas consideran demasiado ambigua. Si se admitiera completamente que la evangelización de América no fue simplemente la imposición de una fe europea sobre pueblos paganos, sino una fusión genuina donde la sabiduría de los misterios antiguos de las culturas indígenas fue honrada e integrada, tendríamos que repensar toda la narrativa de la conquista espiritual. Segundo, están las revelaciones científicas que hemos discutido, una imagen que no debería existir según las leyes de la física y la química, que contiene información codificada que requiere tecnología moderna para ser descifrada, y que sugiere un nivel de intervención divina tan directo y verificable que deja poco espacio para la fe como misterio. La fe, paradójicamente, se vuelve más complicada cuando tienes demasiada evidencia. La Iglesia prefiere el balance delicado entre lo creíble y lo misterioso, entre lo verificable y lo que requiere un salto de fe. Tercero, y quizás más importante, están las implicaciones proféticas. Si Guadalupe contiene mensajes codificados sobre el futuro de México y su papel especial en el plan divino, entonces estamos sugiriendo que hay una narrativa de salvación que no está completamente centrada en Europa o en las estructuras de poder tradicionales de la Iglesia. Esto es la verdad oculta más incómoda, que Dios puede tener planes específicos para naciones y pueblos que no pasan necesariamente por Roma, que el Espíritu Santo sopla donde quiere, como se nos recuerda en Juan 3:8. La batalla real, entonces, no es entre creyentes y escépticos, sino entre dos visiones del cristianismo, una que es jerárquica, controlada, institucional, y otra que es carismática, profética, directa. El Vaticano no teme que la gente crea en el milagro de Guadalupe, de hecho, lo promueve dentro de ciertos límites, sino que teme lo que podría suceder si todas las implicaciones de ese milagro fueran completamente comprendidas y asimiladas. ¿Qué pasaría si millones de personas en México y en toda América Latina comenzaran a ver su fe no como algo importado de Europa, sino como algo que tiene raíces profundas en su propia tierra y cultura? ¿Qué pasaría si comenzaran a buscar revelaciones directas de lo divino en lugar de esperar que todo les sea interpretado y mediado por la jerarquía? ¿Qué pasaría si entendieran que los secretos de la Biblia y las revelaciones impactantes no son propiedad exclusiva de eruditos y clérigos, sino que están disponibles para cualquiera que busque con corazón sincero? Estos son los temores que mantienen a los custodios de la ortodoxia despiertos por la noche. En los Hechos de los Apóstoles 2:17, Pedro cita la profecía de Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta democratización de la experiencia espiritual, donde el espíritu es derramado sobre toda carne sin distinción de jerarquía o educación, es precisamente lo que Guadalupe representa y lo que las estructuras institucionales encuentran difícil de acomodar.
La cultura mexicana, con su profunda espiritualidad que fusiona lo católico con lo indígena, con su capacidad de ver lo sagrado en lo cotidiano, con su devoción apasionada que no siempre sigue las reglas establecidas, encarna perfectamente este tipo de cristianismo carismático y profético que es más difícil de controlar pero quizás más auténtico en su expresión. Entonces, ¿qué hacemos con todo este conocimiento prohibido que hemos explorado? ¿Cómo procesamos el código secreto que hemos comenzado a descifrar? La respuesta no está en el escepticismo que rechaza todo lo milagroso ni en la credulidad que acepta cualquier afirmación sin cuestionamiento, sino en una fe madura que puede sostener el misterio y la evidencia simultáneamente. La Virgen de Guadalupe nos invita a ser como Juan Diego, humildes pero valientes, sencillos pero sabios, dispuestos a cargar mensajes que otros consideran imposibles o peligrosos. Nos invita a reconocer que nuestra identidad como pueblo, especialmente para aquellos con raíces en México y en toda América Latina, no es un accidente histórico sino parte de un diseño divino que apenas estamos comenzando a comprender. Los secretos del Apocalipsis que tantos buscan descifrar en textos antiguos pueden estar más cerca de lo que pensamos, tejidos en las fibras de un ayate que cuelga en una basílica, reflejados en los ojos de una imagen que nos mira a través de los siglos. Y quizás el verdadero milagro no es solo lo que sucedió en 1531, sino lo que continúa sucediendo cada vez que alguien se para frente a esa tilma y siente algo que las palabras no pueden explicar, una conexión que trasciende el tiempo y el espacio, un llamado a ser parte de algo mucho más grande. La verdadera pregunta no es por qué el Vaticano ha mantenido ciertos aspectos de este milagro bajo control cuidadoso, sino qué harás tú ahora que sabes lo que sabes, ahora que has visto un poco de lo que estaba oculto, ahora que entiendes que la historia de Guadalupe no es solo un evento del pasado para conmemorar sino una profecía activa sobre un futuro que aún se está escribiendo y en el cual tú, te guste o no, tienes un papel que desempeñar. Entonces, ahora que conoces la verdad oculta sobre la Virgen de Guadalupe, ahora que has visto con tus propios ojos las revelaciones impactantes que el Vaticano prefirió mantener en silencio, tengo que hacerte una pregunta crucial. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a quedarte callado o vas a compartir esta verdad con otros que necesitan despertar? Déjame saber en los comentarios, ¿cuál de todos los secretos de la Biblia que revelamos hoy te impactó más? ¿Fue el código secreto en el manto? ¿Los ojos que contienen imágenes imposibles? ¿O la profecía sobre el destino de México? Quiero leer tu opinión, quiero saber cómo este video tocó tu corazón y escúchame bien, si este contenido cambió tu perspectiva, si sentiste que aquí encontraste algo que no te habían contado antes, entonces necesito que te suscribas al canal ahora mismo y actives las notificaciones. Porque seguimos destapando los misterios de la Biblia que otros no se atreven a revelar, y no puedes perderte lo que viene. Mira, en la pantalla está apareciendo el próximo video que debes ver absolutamente. Ahí vamos a profundizar aún más en los misterios que rodean a la cultura mexicana y su conexión con las profecías bíblicas. No lo dejes para después, dale clic ahora, que Dios te bendiga abundantemente, que la Virgen de Guadalupe interceda por ti, y que esta verdad transforme tu vida. Nos vemos en el próximo video. Y antes de irte, déjame saber en los comentarios, ¿qué otros temas te gustaría que exploráramos aquí en el canal? ¿Qué otros misterios bíblicos quieres que investiguemos juntos? Tu opinión es importante para nosotros. Hasta pronto, hermano, hermana. Que la luz divina ilumine siempre tu camino.